Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis de las noticias TVP Sinaloa y Sonora. Nuestro compromiso de los viernes, analizar y discutir temas relevantes. Jair Flores, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Lupita, buenas noches al auditorio, tanto en Sonora como en Sinaloa, y a los compañeros aquí en la mesa con este tema tan relevante hoy, cuestiones de número, economía familiar, ¿cómo vamos? Y sobre todo si es aumento, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar de lo bueno y lo malo. Sandra Martos. Hola, buenas noches, Lupita. Buenas noches a los compañeros aquí en la mesa, al público que nos acompaña, el auditorio de Sonora y Sinaloa. Gracias, de veras. Qué bonito estar aquí con ustedes. Qué padre. Gracias. Rogelio Félix. ¿Qué tal, Lupita? Muy buenas noches. Un saludo a todos Sinaloa y, por supuesto, a la gente de Sonora, a los compañeros aquí presentes. Y es un tema que seguramente va a tener importantes comentarios aquí en la mesa. Y bueno, parece que no quiere hacer frío. No estés espantando las temperaturas, Rogelio, ya va a venir el invierno, espérate. Estamos sudando aquí. Sí. Y después vamos a estar con bastante frío. Bueno, vámonos al tema. Aumento del 20% a partir del próximo enero, un aumento histórico, dice el mismo presidente López Obrador. Si hablamos de aumento decimos, pues bien, todo lo que venga a favorecer nuestra economía, nuestro bolsillo, bien, pero hay otro lado, ¿no? O sea, no nada más es el aumento, también es pensar, aumenta nuestro salario, pero ¿qué cosas más van a aumentar? Exacto, a ver, el tema del incremento del salario mínimo, hay que decirlo, por donde se vea, es una buena noticia. Digo, para la gente siempre es importante, para todos nosotros, que el incremento se refleje en mayores ingresos, por supuesto, para para nuestros hogares, y así la gente tenga mayores posibilidades de tener mayores posibilidades de consumo, satisfacer las necesidades más elementales en casa, alimentación, educación, transporte, todo lo que implica. Sin embargo, bueno, hay que verlo con los dos filtros que hay que observar este tema. Por un lado, obviamente para los empresarios implica, por supuesto, grandes desafíos porque en términos de nómina, pues sobre todo para los pequeños y medianos empresarios, sí implica, por supuesto, un incremento en costos, y esos costos a dónde los trasladan, a los productos y servicios que son, por supuesto, aumentos que al final del día los consumidores tienen. Para los trabajadores, pues implica mayor posibilidad de incrementar su consumo, más gasto, tienen más posibilidad. Sin embargo, insisto, hay un tema ahí que los economistas le llaman la famosa carrera alcista. Incrementa el salario, sí, pero también incrementan los costos de productos y servicios, que es a donde se trasladan, insistimos, estos aumentos. En números es bien interesante porque el 2018, cuando empieza el presidente López Obrador, el ingreso por salario mínimo mensual en promedio era alrededor de 2.650. A partir del 1 de enero del próximo año va a ser de 7.460 aproximadamente. Es un incremento muy importante. Sin embargo, insisto, hay que esperar a observar los efectos negativos que va a tener en cuanto a incrementos de productos y servicios, en cuanto a otros riesgos, por supuesto, el asunto inflacionario. Otro tema tiene que ver con la competitividad empresarial. Hay empresas que, por supuesto, dicen me incrementan los costos y reducen su posibilidad de contratar personal o incluso recurren al despido de personal. Lo comentábamos y coincidimos totalmente. Sandra coincide con nosotros de que sí es bueno el aumento, pero habría que esperar. Por supuesto, considero que sí es muy bueno. Es un gran brinco, es un gran salto de un sueldo mínimo que estaba oscilando entre los 100 pesos, ahora de los 248, si no me equivoco, sí, en la cifra. Entonces, creo que viene a beneficiar de alguna manera. Yo esto sí lo aplaudo al gobierno federal, porque de alguna forma sí la gente lo añoraba, el empleado, el trabajador lo añoraba. Y bueno, también es importante poner sobre la mesa este tema de hay que dejar de lado un poco ese mito del tema inflacionario, ¿no? Se decía por ahí y se dice, y los economistas lo han dicho durante muchos años, que el tema de la inflación repercute inmediatamente cuando el sueldo mínimo aumenta. Pero creo que esto no se ha dado de una manera precisa en nuestro país. Creo que esto se ha visto ya más como un mito porque no ha estado realmente repercutiendo en la inflación a nivel nacional. Y esto pues es bueno, ¿no? Es bueno y lo podemos ver en lo que ahora
como sociedad en general estamos visualizando y estamos viviendo. Sin embargo, considero que sí hay que tener pues mucho cuidado con lo que se va a presentar ahora en el 2024. ¿Por qué? Porque hay un tema interesante también del alcance del mínimo en la media. Ya estamos en la mediana, que sería aproximadamente los 250 pesos de salario mínimo. Entonces, al llegar a este tope de la media, pues se pueden crear precisamente lo que decía Yair, esos conflictos de qué va a pasar. Realmente, ahora sí, el mito de la inflación va a ser no mito o realmente ya esto no va a existir, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que ver este tema y hay que estarlo considerando a conciencia y bueno, dejarnos llevar un poquito también por los analistas, los economistas, que se supone que son los que tienen la especialidad, pero también tomar mucho en cuenta a la familia. ¿Qué es lo que ve la familia? ¿Cómo se está moviendo? Si realmente les está haciendo funcional, redituable, si sienten que les está alcanzando, ¿verdad? En lo básico, porque aquí lo importante es analizar el tema de su salario en cuanto a la canasta básica, si realmente les está respondiendo a lo que ellos necesitan adquirir en este sentido, ¿no? Rogelio. Bueno, pues cuando se da este anuncio del salario mínimo, creo que todos los mexicanos deseamos que llegue diciembre porque es cuando nos dan esta noticia del ajuste al incremento al salario mínimo. Estábamos acostumbrados desde que llegó el gobierno de López Obrador hacia atrás, o sea, del 2018 hacia atrás, que siempre esperábamos un 5, un 6, un 7 y si llegaba un 8, echábamos las campanas al vuelo los trabajadores. Hoy afortunadamente se da un 20%, así se ha dado de manera cada año, ¿no? Con esos incrementos. Pues es muy importante. Nuestra Constitución lo indica muy claro que un salario mínimo para el trabajador debe satisfacer sus necesidades en educación, salud, alimentación y recreación. Lamentablemente, con este incremento salarial que se tiene y que se ha logrado en estos años, estos 5 años, pues realmente no alcanzan para ninguno de los que acabo de mencionar, ni para la salud, ni para la educación, ni para la recreación, ni para la alimentación. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Cualquier esfuerzo que se haga en mejorar la situación de las familias más vulnerables nunca dejará de ser importante. Este incremento salarial hay que dejarlo muy claro. Este incremento salarial únicamente se aplica para los trabajadores formales, porque los trabajadores que trabajan en la informalidad, esa persona no tiene la obligación laboral de darles ese ajuste salarial. ¿Por qué? Porque ellos no reciben utilidades, no reciben aguinaldo y no reciben tampoco estos ajustes salariales. Eso es lo malo, o más bien eso es lo que les representa a los trabajadores que están en la economía informal, lamentablemente, porque tú no puedes ir a acusar a un patrón de que no te está dando el aumento salarial, que no te está dando utilidades, que no te está dando aguinaldo. ¿Por qué? Porque estás trabajando en la informalidad. Por otra parte, insisto, es muy bueno el anuncio, pero también hay que decir lo que va a ocurrir. Y ahí es donde voy a echar a perder las fiestas navideñas. ¿Por qué? Porque todos sabemos que a partir de enero empieza la famosa indexación, ¿se le dicen algo así? Al IVA, ¿no? Ahorita está, digo, a la inflación. Ahorita estamos en el 4.32%. Bueno, en ese porcentaje se va a incrementar el predial, se va a incrementar el agua potable, se puede incrementar el servicio de energía eléctrica, se podrá incrementar el tema de las carreteras, se podrá incrementar otros servicios, pues. Entonces, realmente iba a quedar ya pulverizado, ¿no? Te voy a interrumpir, Rogelio, porque me están pidiendo una pausa. Vamos a ir a ella rápidamente y regresamos con más esta mesa de análisis. Estamos de regreso en esta mesa de análisis de las noticias TVP Sinaloa y Sonora. Estamos hablando del incremento al salario mínimo. Aquí yo quiero resaltar este acuerdo, este consenso que se logró después de 5 intentos. Bueno, en 5 anteriores ocasiones dijo el presidente López Obrador que no se habían puesto de acuerdo con los empresarios. Y es que llegaron con una propuesta, lo voy a decir rápido, el sector patronal un aumento del 12%, los sindicatos del 25%, el gobierno con la meta de no ceder un incremento menor al 15%, pero finalmente la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y los sindicatos defendieron y lograron esta alza del 20%. La parte que le corresponde a los empresarios incluso reiteraron en la mañanera, compañeros, esa disposición al diálogo y a seguir colaborando con el gobierno de México, pero también con los trabajadores. Por supuesto, a ver, creo que hay que aplaudir
que este gobierno, en el caso del tema patronal y el asunto de los empresarios, ha logrado acuerdos importantes y este es uno de ellos. El presidente López Obrador, desde que inició su sexenio, se planteó como una de sus metas justamente incrementar el salario mínimo. Dice que había un rezago de décadas en el salario mínimo. Cuando él lo asume era el 88, 89% más o menos. Y él decía que eso era, no era posible que el salario mínimo estuviera en ese nivel. Entonces él planteaba llevarlo a más de 200 pesos. Hoy lo tiene 248. Pero tuvo la virtud de no hacer el incremento de golpe. ¿Por qué? Porque eso sí provocaría todo un tema inflacionario y un caos en la parte macroeconómica con reflejo hacia abajo. Y fue gradualmente dándolo año por año y hoy logra ese propósito el presidente. Su meta de que el salario ande por arriba de los 240 pesos. Y los empresarios han entendido muy bien esa dinámica del presidente. Sin embargo, Rogelio, ahorita como Ben Grinch, que le tumbó la ilusión a la gente que... Me faltó traje verde. Sí, por eso te pusimos el arbolito, Rogelio. Sí. Es que no lo vi. Y aquí está. Entonces resulta que evidentemente la gente, si uno dice, bueno, este brinco del ingreso de 2.600 a 7.400 y cachito, ¿cómo le hacía la gente antes? Así es. Yo creo que la gente le va a seguir haciendo como le hacía antes. Es decir, la gente tiene una cultura por necesidad de hacer economías en casa para justamente enfrentar los costos que vienen en enero con los aumentos en todos los productos y servicios que se dan tradicionalmente. Pero por otra parte, hay que decir que en el tema del salario, los empresarios han sabido sortear ese tema e insisto, hay que aplaudir esa disposición y voluntad para con el gobierno llevar esa parte, porque en materia económica será una cuestión de suerte, será una cuestión de que Diosito quiere mucho al presidente, pero por fortuna no hemos tenido a nivel nacional, como en otros sexenios, inestabilidades que provoquen daños en la economía familiar. Y ahorita se está analizando lo del tema de la reducción de la jornada laboral. Es correcto. Que empresarios, algunos han dicho, no estamos de acuerdo. Sí, ya de las 48 horas, ahora 40 horas laborales, pues también es una buena medida que creo yo que va a venir a beneficiar a los empleados, aunque los empresarios quizás piensen distinto, ¿no? Pero bueno, mira, yo no voy a ser Grinch, yo voy a ser Santa, o no sé, o los angelitos en esta noche, pero yo sí quiero resaltar que a mí me parece muy bueno. Me agrada la idea de manera particular y inclusive como empresaria, aunque yo como empresaria sé que tengo que lidiar con el tema de los pagos a los trabajadores. Sin embargo, bien por México, bien por nuestro Culiacán, por nuestro Sinaloa, porque queremos que a todos de veras nos vaya mejor. Ahora, hay que analizar, y siempre lo he dicho, y decía también Yair, ¿cómo le hacía la gente antes? Bueno, la gente siempre ha batallado con el tema de su salario, pero si ahora tiene la posibilidad de crearse una idea de que le va a alcanzar más y que tenga también la oportunidad de vivenciarlo, pues bueno, qué padre, ¿no? Qué bien por ellos, porque queremos que la gente tenga también esa dicha de gozar. Ah, bueno, a lo mejor sí me alcanza, ¿verdad? Para lo que antes no me alcanzaba, que las tortillitas, que los frijoles, que los huevos. Pero ahora, no solamente para eso, a lo mejor ahora me alcanza para comprarme, no sé, un gustito. Un gustito, sí, algo de belleza para la mamá en la casa, qué sé yo. Entonces, hay que ser también en esta parte optimistas y pensar que esto viene a beneficiar la economía de nuestro país, que indistintamente de cómo se está promoviendo el gobierno actual, que esto es una de las cosas que yo reconozco bien, y que bueno, que venga esto a traer esta dicha y beneficio para todos los mexicanos, ¿no? Entonces, quiero ser pero muy enfática en esto. Quiero disfrutar también la Navidad y esperar que el 2024 sea exitoso este aumento para todos, ¿no? Ahorita que estaba comentando eso de como para qué nos va a alcanzar, el mismo secretario de Trabajo dice, tengo aquí unos datos, dice que cuando inició el gobierno de López Obrador el salario mínimo alcanzaba para comprar
3.1 kilos de frijol, 3.2 kilos de huevo, 6 kilos de tortilla y ahora va a alcanzar para 5.3 kilos de frijol, 5.9 kilos de huevo y 12 kilos de tortilla. Prácticamente el doble, dice Rogelio. Sí. Bueno, es que este ajuste es de 41 pesos. Si hacemos la sumatoria del salario que se tiene actualmente al que se va a tener el 2024, estamos hablando de 41 pesos. Muy buenos, ¿no? No los teníamos y ahí van a estar esos 41 pesos diarios en este salario mínimo. Pero también tenemos que reconocer lo bueno y lo malo del gobierno. En esta ocasión yo quiero reconocer lo bueno que ha hecho este gobierno para los trabajadores. Una que me viene a la mente ahorita es haber incrementado el número de vacaciones. El número de vacaciones es muy importante. El trabajador ingresaba a una empresa, en su primer año le daban 6 días, hoy le dan 12 días. Y esto vino rebotando en los trabajadores de más antigüedad. Es decir, antes tardabas hasta 2, 3 años para que te dieran otro día más. Ahora ya no, ahora ya se está dando mucho más días. Otro punto a favor fue el tema del Infonavit, que era un dolor de cabeza para el trabajador. Se vino al inicio de este gobierno un programa donde el derechohabiente de Infonavit, que tenía más de 15 años pagando la vivienda de manera sin ningún problema, se le hizo un descuento muy importante y aparte se le congeló la mensualidad y muchos tuvieron la oportunidad de liquidar lo poquito que les quedaba. Ese es un punto bueno. Recientemente se hizo otro punto a favor del trabajador para mantener ese patrimonio que es la vivienda para su familia, que fue cambiar en vez de salarios mínimos a pesos. También ahí se está congelando el crédito, es decir, si hay una devaluación, si hay un problema económico grande en este país como ha ocurrido en otros, bueno, ya el trabajador va a tener su mensualidad fija y ya no va conforme al salario. Y decir que este incremento salarial del 20%, pues a lo mejor sí va a afectar en el tema de las multas, porque siempre tenemos relacionado está vinculado el tema del salario con las multas que se dan. Entonces, unas por otras, ya no voy a ser Grinch, hay que disfrutar la Navidad y bueno, esas son cosas que teníamos que decirlas, ¿no? Que son muy favorables para el trabajador, ¿eh? Y Eso tiene que reconocer. Sí, y sobre todo la cultura de prevención y del ahorro que debemos de tener, porque ya decía Rogelio, viene enero y ahí sí vamos a tener que pagar. Yo me acuerdo cuando acompañaba a mi mamá, que en paz descanse, al súper. Es increíble cómo la cultura de nuestras mamás es comparar precios, verificar. Y estirar el dinero. Y estirar. Y mágicamente su carrito siempre lleno. Y yo hacía lo mismo junto con ella y unas cositas nada más. Y me decía, mamá, ve, me dice, es que hay que saber ahorrar. Y esa es la cultura en casa. Cómo la gente hemos aprendido a economizar, a comparar productos, precios y órale, estirar, como dices tú, el sueldo, ¿no? Nos vamos a ir a pausa y vamos a regresar con la última parte ya de esta mesa de análisis, la etapa de conclusiones. La última parte de esta mesa de análisis, la etapa de conclusiones. Sandra, inicio con usted. Pues claro, simplemente ser pacientes de alguna manera. Si ya hemos sido pacientes tantos años con estos temas que han pegado a la economía de nuestro país, ¿por qué no hacerlo de nueva cuenta? Y bueno, buscar que para el 2024 pues lo que se visualice sea positivo y también esperar los resultados de todo el mes de enero, porque bien decías tú, Lupita, que es importante ser buenos administradores, cuidar en tiempo y forma lo que vamos a recibir ahora de aguinaldo para lo que venga en enero, que normalmente se conoce eso como que la cuesta de enero, ¿no? Y hay que acomodar también dónde nos quedó el pesito, si nos sobró o no nos sobró, ¿no? Y decirles a las familias que, bueno, se preparen para lo que venga y que esperemos que esto tenga resultados positivos y que venga a beneficiar a nuestro México. Rogelio, por favor, mensaje bonito. No, únicamente decirle a las familias que disfruten estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Hay que hacer una lista de las prioridades en casa, no irse con que le llegó una oferta de ropa, si no la necesita, de calzado, de partes electrónicas. No, vamos viendo lo que hace falta en casa, cuidar el dinero. Y ahorita que decía Yair que en casa, cuando su mamá estaba en vida, pues llenaba el carrito y hacía comida. Lo cierto es que ahorita cualquier jefa de familia, como se le dice también, abriendo el refrigerador o la alacena, habiendo un piernil de pollo, un tomate y una cebolla por allá y un cubito de pollo, se hace un caldazo y alcanza para todos, porque las mamás hacen magia en la cocina y con lo que hay en el refrigerador.
Buenas noches. Es lo que te iba a decir, Rogelio, falta. Jair. Bien, yo me quedo con el tema de que es sumamente positivo, sin lugar a dudas, y hay un aspecto que habría que destacar. En este sexenio, sin duda, y quien únicamente nos puede mentir, por supuesto, es la gente en casa. Durante estos 5 años se ha mejorado, por supuesto, el ingreso a través del salario mínimo, pero también hay que decirlo, los programas sociales han ayudado muchísimo. La gente hoy tiene mucho más posibilidad de ingreso si tiene un adulto mayor, una persona con discapacidad, las becas para estudiantes, en fin, varios programas sociales que el gobierno ha sabido, digamos, distribuir recursos públicos para ingreso en familia, y eso ha ayudado muchísimo a estimular el consumo, a reducir la desigualdad. Habría que ver esos números posteriormente en estudios serios si realmente impactó en reducir la pobreza, que finalmente es el objetivo central, pero me quedo con que esto es una gran noticia, lo del incremento del salario mínimo, también la disposición de los empresarios y, por supuesto, que siga habiendo esa cultura del ahorro en casa, que es sumamente importante para seguir violando las leyes de la física y con poquito hacer muchísimo en casa. Ya que en ocasiones nos cuesta, ¿no?, la cultura del ahorro, porque dicen, bueno, ¿cuánto voy a ahorrar? Pero de todas maneras hay que pensar el gasto que hacemos, el gasto innecesario, y lo mencionábamos ahorita, este gasto hormiga, que si el refresco, que si el cigarro, cositas que no tenemos ahí medidas, y a la hora de la hora, ahí es donde gastamos más. Ya nos vamos, compañeros, gracias también a ustedes por habernos acompañado esta noche en esta mesa de análisis. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Buenas noches.